Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces, ¿listo? La jornada de hoy, pues, va a ser muy ágil también y como muy dinámica en el sentido de que la vamos a construir entre todos y entre cada uno de los espacios que estaban asignados, ¿sí? O de los trocitos más bien, los segmentos de temas que estaban asignados para el desarrollo, ¿no? El día de hoy y mañana pues tendríamos la misma dinámica. Hoy teníamos algunos compañeros y para mañana tendríamos el resto que no se conectaron hace 8 días. ¿Listo? La idea es una presentación rápida, que podamos como contarle a los compañeros y a las compañeras en qué consistió o cuáles son como esas recomendaciones que se dan en el texto dentro de la temática que cada uno y cada una abordó y que podamos tomar una nota y tener como una síntesis de esos elementos. ¿Listo? Esa es la dinámica. No, pues no, la idea no es presentar tampoco, hacer como una exposición pues tan magistral o diapositivas, no. Más que todo hagámoslo como conversado, aunque si alguno de ustedes tiene un recurso adicional, pues bienvenido también. Y si no, lo vamos a hacer así de manera más narrada, ¿sí? Más abierta. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, yo les voy a compartir entonces mi pantalla. Listo. Entonces, para el día de hoy, pues iniciamos. ¿Está Melissa por ahí? Hola, sí. ¿Tienes micrófono, Melissa? Mm, ok. Vale, entonces, como ustedes ven aquí, perdón, como ustedes ven aquí, lo vamos a manejar como un cuadrito, como un mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, cada uno de los temas que ustedes tienen ya están aquí colocados, ya están aquí consignados. La idea es que de estos elementos que vamos a abordar hoy, que digamos son como recomendaciones o puntos importantes para organizar un taller, podamos tener las ideas centrales a partir de su presentación. ¿Listo? Entonces, mientras Melissa va regalándonos sus aportes en el chat, podemos seguir con el tema el siguiente tema, que tenía que ver con la selección y contratación del equipo de capacitación. Todo esto está relacionado con elementos importantes dentro de la organización de un taller, ¿listo? Donde nos vamos a involucrar con diferentes personas, con diferentes actores, y la idea es que podamos tener un panorama o tener ese panorama un poco más resumido, pero a la vez importante o trascendental a tener en cuenta a la hora de organizar uno de estos eventos. Entonces, Daniel, si gustas, podemos iniciar contigo. Vale, profe. Yo sí tengo lista una presentación. Listo. Entonces, te dejo abierta la pantalla. Pero de fondo están ofreciendo naranjas, así que me disculparán por eso. Vale, no hay problema. Listo. Bueno, la parte que me tocó a mí es sobre la selección y contratación del equipo. Bueno, para empezar, decía que es necesario que haya un coordinador que se encargue de elegir y capacitar al grupo, que debe estar compuesto por integrantes acordes a sus capacidades. Y cada tarea debe ser asignada hacia unos roles específicos. Y los roles son los siguientes. Es coordinador, moderador, docente y las personas de apoyo. El coordinador es quien organiza y garantiza que la logística del taller eh, y, y tenga un equipo responsable dentro de este. El moderador es el que se encarga de responder a la metodología y seguir el hilo conductorio del taller. El docente es quien es responsable de sus contenidos temáticos.
Y las personas de apoyo son las personas asistentes a los roles anteriores. Después de esto está la composición del equipo. Disculpen. Que bueno, el primero es el contenido del taller, el cual cada persona integrante del grupo debe tener un conocimiento de cada tema que se va a tocar y debe ser tocado a fondo. El siguiente es el enfoque metodológico del taller, el cual los integrantes deben tener experiencia con este enfoque que se ha seguido y tener dispuestas sus capacidades y conocer cada herramienta que se va a utilizar. Las capacidades para trabajar en equipo está lo que cada integrante eh, debe conocer, lo que tiene a su disposición y lo que está dispuesto a ofrecer. Y la disponibilidad del tiempo. Es prescindible que todos los integrantes tengan disponibilidad de tiempo para que, por ejemplo, deben estar un día antes y un día después para que tenga una secuencia adecuada el taller. Los integrantes del equipo, para elegirlos es conveniente conocer las habilidades, los conocimientos y las funciones que tendrán en su responsabilidad. Es necesario también identificar cada rol de estos y si es necesario es bueno buscar con entidades externas o personas relacionadas al sector para identificar cada habilidad de estas. La comunicación es necesaria para aclarar las funciones y responsabilidades, porque puede ser útil si alguien conoce a una persona que nos pueda colaborar o tenga un conocido que tenga tal rol, puede servirnos mucho para nuestro taller. Y los términos y condiciones están para acordar las condiciones de cada rol y si es necesario organizar un contrato. Y por último está la fijación de las fechas del taller, lo cual la duración depende de los objetivos propuestos y el presupuesto disponible. También la disponibilidad del equipo y participantes, que pues bueno, como lo mencioné anteriormente, que no es necesario que cada persona tenga el espacio disponible en la fecha que se va a realizar y el tiempo y los temas a trabajar. También es fundamental evitar los cruces con fechas especiales o fechas en las que se vaya a realizar otros talleres. Y listo, profe. Perfecto, Dani. ¿Podrías regresar un poquito tus diapositivas, por favor? La anterior. Ahí, por favor. Bueno, aquí como para agregar algo, ¿no? En términos de los integrantes del equipo y cuando ustedes vayan a formar un equipo de trabajo. Importante que cada uno y cada una pueda tener también una noción de qué compromisos yo puedo asumir y qué compromisos no. Esto en el sentido de que muchas veces nos pueden asignar tareas que quizás no podemos realizar, no nos gustan. Yo creo que en este tema uno tiene que tener muchas afinidades, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un interés particular o me gusta mucho, soy muy buena para la fotografía o para el audiovisual, pues yo voy a asumir esos roles. Pero si no tengo como tanto dinamismo con la interacción con la comunidad, pues es mejor que ese rol lo pueda asumir otra persona, ¿no? Entonces, como coordinadores y también como integrantes de un equipo, debemos tener muy claras también esos alcances que podemos tener o esas limitaciones que podemos tener. En cuanto a los términos y condiciones que nos menciona Daniel, es importante que esto quede desde el inicio muy claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que a usted le van a pagar por taller o si le van a pagar por hora que dure el taller o por mes, ¿cierto? O por la duración del proyecto, que pueden ser 3, 6, 8, 10 meses. Entonces, desde el inicio, siempre hay que sentar esas claridades sobre esos compromisos que también van a tener conmigo las organizaciones. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser mi tipo de vinculación? Además, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta si nuestra contratación o a nuestra contratación le correspondería
el pago de prestaciones sociales, ¿no? Entonces también tener como muy claro eso. Aunque cuando se trata de proyectos, ellos siempre tienen muchas claridades sobre este tema y le van como informando a uno eso. Pero sin embargo, pues para evitar cualquier dificultad o cualquier malentendido posteriormente, eso debe quedar muy, muy claro al inicio. ¿Puedes avanzar, por favor, Daniel? Una más. Aquí menciona algo muy interesante que es evitar los cruces con fechas especiales. Entonces, por ejemplo, que no, de repente fue la fiesta patronal en el lugar, definitivamente nadie va a ir a su taller. O que se celebra el Día de la Madre, del Padre, amor y amistad. No, no son fechas oportunas, es mejor posponer, adelantar o atrasar unos días para que haya pasado toda esa algarabía y garanticemos la participación, ¿no? Porque cuando se programan esas fechas que se cruza con otro evento, la gente no va. Sencillamente no le interesa, pues está en otro cuento, ¿no? Entonces vamos a perder el tiempo, la energía, el ánimo, el impulso y todo el esfuerzo ahí invertido. Entonces también tener en cuenta como esos temas a la hora de planificar estos procesos. Y bueno, también tener en cuenta la disponibilidad de los equipos, ¿no? Y sí, pues, de los integrantes del equipo y de los participantes. Entonces, aquí viene muy bien también conocer las horas de trabajo de ellos. Ejemplo, la gente en el campo llega, llega a las casas o a los hogares, llegan tipo, qué sé yo, 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces, mis horarios o mis ejercicios deben adaptarse a eso, porque si yo digo, no, iniciemos el taller a las 2 de la tarde, pues la gente no va a estar en casa. Entonces, también tengo que adaptarme a esas prácticas o esas realidades de las personas o esas especificidades de los grupos. Y el equipo también. Entonces yo para esto pues necesito precisar primero con mi equipo de trabajo en qué momento puedo trabajar con ellos y en qué momento no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy organizando una actividad de aquí a 2 semanas en la que voy a recopilar un material audiovisual del encuentro, pero resulta que mi compañero que está encargado de esto ese día, pues tiene otro, no sé, otro compromiso o se le dificulta asistir, pues voy a tener que reprogramar también, porque si el sentido principal es recoger el material audiovisual, pues no va a tener ningún sentido programarlo si no está quien está a cargo de ese tema, ¿no? Aunque si tenemos un plan B, pues lo podemos realizar si es que ya no se puede posponer. De todas maneras, aquí viene también muy importante el tema de organización de los roles, ¿no? De los equipos de trabajo o al interior de los equipos de trabajo. Eso era como lo que quería como puntualizar un poquito para recordar, ¿no? Porque son temas que parecen muy sencillos, pero son muy significativos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, profe. Listo, Elisa. Te escuchamos entonces. Ya, profe, bueno, en el plan de trabajo, según la lectura, pues, o sea, es básicamente como la delegación de lo que se va a hacer como a continuación. Entonces menciona que lo primero que hay que hacer es como, y por así decirlo, como identificar las habilidades y conocimientos que tiene que tener cada persona para el trabajo para el que está delegado. Entonces, luego de que ya se identifica como el rol que cada persona va a asumir, pues ya identificando como todas sus cualidades, etcétera, se tiene que hacer como un itinerario para así pues lograr como organizar todo el taller, pues como lo que ya mencionó Daniel y mencionó usted, que ya prácticamente lo dijeron todo. Bueno, después de hacer este itinerario se tiene que comunicar con las personas que quedaron como delegadas para cada trabajo. Y dice que al final lo que se tiene que hacer es acordar un término de trabajo y ahí uno identifica si se tiene que hacer un contrato, o sea, si el trabajo que se le delegó a cada persona amerita pues hacerle un contrato o no. Y ya, eso era súper cortico pues esa parte.
Sí, correcto. Era pues la parte como introductoria, ¿no? Entonces, sí, aquí digamos que podemos resumir como esos 4 elementos, identificar quién va a ser su equipo de trabajo, alguien que sea pues con quien ustedes tengan mucha afinidad de trabajar también. Recuerden que hay amistades de amistades y hay amistades para cada cosa. Entonces, para el trabajo, esas amistades con las que trabajamos bien. El itinerario definido para cada uno, ¿no? También con sus fechas, con sus respectivos compromisos y esas condiciones con las que nos enfrentamos, ¿no? Porque también nos podemos enfrentar a una situación en la que nos dejan botados. Entonces también hay una corresponsabilidad allí entre quien me contrata o la organización y el tallerista y viceversa, ¿no? Entre el tallerista y la organización que le contrata. Entonces también si hay un documento que se pueda sentar o que se pueda proyectar de ese acuerdo, muchísimo mejor, para que no sean acuerdos de voz o acuerdos como más frágiles, ¿sí? Susceptibles de ser revocados en cualquier momento. Entonces, hay que curarse en salud en ese sentido. Bien, muchas gracias, Melissa. Seguimos entonces con Julio y el tema de la invitación. Ya, profe, un momentito. ¿Tienes una presentación? No, profe. Ah, ya. O sea, tengo yo apuntado, pero no para presentar. Dale, no te preocupes. Ya, un momento. Bueno, profe, a mí me tocó la invitación a los participantes. Eh, lo primero que se tiene que hacer es una convocatoria. Y la convocatoria, pues, depende, pues de la convocatoria depende en gran medida llegar al grupo de participantes con el perfil deseado, es decir, caracterizado por aspectos como el género, la etnia, la edad, la formación académica, la experiencia laboral, etc. Bueno, para encontrar a estas personas se siguen 5 puntos claves, perdón. Bueno, el primero es que la persona adecuada en determinada institución a quien se dirija la invitación, el cargo preciso, las funciones, dependencia y demás. Luego está el acuerdo sobre la persona o personas que firman la convocatoria, que son los representantes de las instituciones, responsables y patrocinadoras, el coordinador, etc. Luego está la preparación de la información previa que debe acompañar la convocatoria, es decir, los antecedentes, los objetivos, el contexto general del taller, la información sobre las instituciones y demás. Luego está que la convocatoria se envía con suficiente anticipación para que los participantes puedan observar el tiempo previsto para el taller. Y finalmente, el informe sobre las condiciones de la inscripción, lo que es el costo, si lo hay, y forma de pago, compromisos que adquiere el participante, fechas, límite, etc. Profe, lo de la inscripción, o sea, yo eso tenía solo, ¿no? Lo de la inscripción, ¿no lo revisaste? Sí, pero no por si le toca a alguien. ¿Eso era mío igual? Sí, sí, Ah, porque el bueno. siguiente tema es de presupuesto. Bueno, y después de lo que es la convocatoria y la definición de esta, ya se hace una inscripción. Esta consta en que la convocatoria pues se define una fecha límite para la inscripción al taller, la cual preferiblemente pues debe estar entre 6 a 4 semanas antes de la capacitación y demás. Después de la inscripción está la confirmación y el sondeo previo, pues para ver a quién se escoge y demás. Aquí los participantes inscritos se les confirma con una invitación personal. Esta se puede acompañar de un sondeo previo a través de un cuestionario que permite explorar el nivel de conocimiento del tema del taller, las necesidades, expectativas y posibles aportes para este. Si el taller lo requiere, puede pedirles a los participantes que se preparen para traer a la capacitación material de las instituciones de origen, como publicaciones, mapas, afiches o videos.
Ya finalmente está el contacto previo al taller, en el que dice que es conveniente comunicarse con los participantes más o menos una semana antes del taller para informarles sobre el programa definitivo y coordinar asuntos de lo que es pues, el lugar, la hora de comienzo, el procedimiento de la llegada y la recepción, para así pues darles un mapa de cómo llegar al lugar y otra información que los sitúe y otra información pues que la situación amerite. Y pues eso sería todo en la invitación a los participantes al taller. Ya, gracias. Bueno, gracias, Julia. Entonces, sí, Gracias. aquí tenemos varios elementos que resumí de lo que mencionaba Julia, ¿no? Importante, pues, pensar desde el inicio de la convocatoria, lo que decíamos hace 8 días, ¿no? Que es de esa convocatoria, pues, depende la participación, que sea bien hecha, que sea anticipada y que sea muy clara también con respecto a los objetivos que vamos a trazar durante esas jornadas que vamos a trabajar. En el caso de la inscripción, pues generalmente, pues depende del proceso, ¿no? Si es algo, digamos, que requiera como la inscripción, como el costo y esto, pues hay que debidamente informarlo también para no tomar por sorpresa a las personas. Y si es algo que es libre, de participación libre, pues importante también tener la evidencia de esos nombres y de los datos de las personas que asisten, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer de manera, pues si se dan las condiciones, puede ser electrónica y si no, pues in situ, en el mismo lugar, ahí mismo. O que se inscriban, por ejemplo, en el corregimiento o en la estación de policía, o bueno, podemos encontrar un aliado que permita ir recopilando esa información para tener eso que él mencionaba, que Julio mencionaba por acá, tener como un sondeo previo de quienes van a participar. Si queremos que alguien específico vaya, pues entonces enviar esa invitación específica también, ¿no? Y motivar la confirmación de asistencia de esas personas. Y obviamente, pues si lo hacemos como con bastante anticipación, pues tratar de que unos días antes, una semana antes, ya podamos ir retomando ese contacto, afinando como todos esos detalles más de logística para la realización del evento. Y pues que sea como un encuentro muy consensuado, muy informado y muy claro con respecto a los objetivos. Y acá, bueno, ellas nos recomiendan una semana antes, ¿no? Pero yo diría que unos 2, 3 días o un día antes es importante renovar nuevamente esa invitación o esa actualización de la invitación. Recordarle a la gente que el evento será mañana a las 2 de la tarde y ya queda ahí como más fresca la información. Muy bien, muchas gracias, Julio. Por acá teníamos, no va. Listo, profe. Por acá teníamos, ¿dónde está? Me falta el presupuesto, ¿cierto? Listo, Eric. Profe, yo voy a presentar Ok. una diapositiva. Ya voy. Listo. Listo, profe, ¿me puede confirmar si la están mirando? Sí, señor. Listo, entonces, bueno, ese es el tema del presupuesto. La capacidad presupuestal para el proyecto define la duración, es decir, a mayor capacidad de presupuesto, pues puede durar más. También el número de participantes define cuántos capacitadores o todo el equipo. Es decir, con mayor presupuesto se puede tener un mayor nivel de acomodación y del presupuesto depende todo, la disponibilidad de equipos, los aspectos logísticos. De acuerdo con los requerimientos prioritarios e indispensables, se dará preferencia a los totales del taller. Entonces, la primera tarea que se debe hacer en cuanto a presupuesto es hacer una lista de gastos posibles, inicialmente con los honorarios del equipo de capacitadores, es decir, cuál es el pago que van a recibir por su trabajo, alquiler de salas de trabajo y equipos técnicos,
Aquí puede ser alquiler de un video bin, de computadores, amplificación si se requiere, si es un espacio grande. Es necesario tener en cuenta siempre los gastos de viaje, es decir, el alojamiento para los capacitadores y para el equipo, la alimentación, el transporte, sea por diferentes vías, sea tiquetes aéreos, terrestres, por fluvial o marítimo. Siempre es importante verificar en esta parte si es decir, si las instituciones con las cuales vamos a trabajar o los participantes cubren en una parte los gastos de viaje o en su totalidad. Luego, es importante también los materiales que se requieren, entre esos puede ser marcadores, libretas, lapiceros, pegamentos, papel para imprimir, es decir, todo lo que la metodología requiere y también incluir el transporte de esos materiales. Otros servicios podrían ser teléfono, internet, fotocopias, revelado de fotos, impresión en plotter, por ejemplo, para pentones. Pues también ponen el ejemplo que en algunos casos las capacitaciones también se realizan excursiones, entonces esto incrementaría el valor en el presupuesto. Y también menciona los impuestos que por cada rubro muchas veces no se incluyen en los presupuestos y es necesario pues tenerlos en cuenta para que principalmente, es decir, en un ejemplo, nosotros como capacitadores no tengamos que asumir luego unos costos que no se dieron a conocer. Y los imprevistos que puedan presentarse, dice que siempre es necesario dejar aproximadamente entre el 5 y el 7% del presupuesto total. El presupuesto que se presenta es preliminar y debe ser aprobado lo antes posible por las entidades que van a financiar el taller para poder continuar con las actividades. Como recomendaciones, no superar las cantidades previstas en el presupuesto, es decir, tener mucho cuidado con que alinearnos muy bien pues a los recursos que existen, porque precisamente cuando pasamos de esas cantidades ya los costos tendríamos que asumirlos nosotros, porque ya hay un presupuesto aprobado por la entidad. Se deben guardar recibos siempre de todo lo que se haga y se recomienda anotar todos los gastos pues para poder tener en orden toda esa situación y si la institución lo requiere de manera formal, poderlo facilitar. Al terminar el taller, se cierran las cuentas y se prepara el informe financiero. Listo, eso es todo, gracias. Vale, muchas gracias. Este tema del presupuesto lo vamos a ver con mayor profundidad en diseño y gestión de proyectos. ¿Listo? Pero Eric menciona unos temas muy importantes allí. Entonces, esto tiene también como una magia, lo de presupuestar. Hay gente que es muy buena presupuestando y otra que, pues, a la que se le dificulta, ¿no? Hay unas recomendaciones puntuales para el tema del presupuesto y es primero tener como una noción preliminar de cuánto puede costar cada cosa. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, por ejemplo, si no sé cuánto cuesta un tiquete de aquí a qué sé yo, Ipiales, ¿sí? Si no tengo esa claridad, puedo llamar y hacer la consulta para tener como ese balance, ¿no? O esa noción preliminar de cuánto me puede costar algo. Ahora que no podemos, o sea, mucha gente pues, que quiere como sacar un poco de provecho de estos proyectos suele inflar esos presupuestos, ¿no? Sin embargo, eso no es una garantía tampoco, porque si el que sabe de estos temas y de presupuestar, si se da cuenta que los costos están inflados, pues sencillamente va a decir, no, me quiere dar en la cabeza, ¿no? Entonces, no va a ser provechoso para el proyecto, antes todo lo contrario. Entonces, tenemos que ser muy éticos también en la formulación de esto. Siempre no siempre, pero sí se recomienda ser un poco más generosos cuando presupuestamos por cualquier situación, pero tampoco pues exagerar en inflar los costos o los rubros.
¿no? Por cualquier situación que pueda pasar, porque además de aquí a, por ejemplo, si yo lo formulo ahorita y de aquí a enero me lo aprueban, pues ya ha habido como unos cambios también en la moneda, ha habido un proceso de devaluación, en fin. Entonces, también hay que ser como muy estratégicos en cómo yo diseño un presupuesto. Pero tampoco darme en la cabeza, ¿no? Luego, lo que menciona Eric, ¿no? Si yo ya tengo un presupuesto aprobado, olvídate de que te van a dar más dinero para eso, ¿no? Entonces, lo que se excedió o el gasto, el excedente que hubo en gastos, ya eso no lo cubre el presupuesto. Entonces, también hay que pensar muy bien en ese, en esos elementos de definición de los costos en los presupuestos. Lo primero que uno hace, primero que uno hace es precisamente ver los honorarios del equipo de trabajo. Creo que es lo primero que uno mira en un presupuesto, ¿no? De ahí viene todo lo que necesiten ser alquilado, rentado, prestado, en fin, tanto de equipos como de infraestructura. De ahí viene todo el tema de gastos, ¿no? De viaje, transporte, cualquiera que sea el transporte que vamos a utilizar, la alimentación del equipo, pero también la alimentación de los asistentes. Entonces aquí también se suele presupuestar que los refrigerios, que si nos vamos a demorar 2 días, entonces también van almuerzos, o desayunos, bueno, en fin, todo ese tema de alimentación del equipo y también de los asistentes al evento. Y los materiales con los que vamos a trabajar, ¿no? Y como recomendaciones, esto fundamental, no exceder lo aprobado, ¿cierto? Hay pues como unas reglas dentro de los proyectos públicos y privados para todo el tema de los varios o de los imprevistos que se conocen dentro del lenguaje de los presupuestos, pero pues eso tampoco es tan, digamos, como tan viable, ¿no? Y también depende de cada organización. Hay organizaciones, sobre todo el sector privado, que te pueden aprobar un rubro de imprevistos para X o Y novedad que surgió. Pero en el sector público eso no existe, no es viable, no te lo aprueban. Entonces, bueno, en eso vamos a profundizar un poco más cuando veamos las sesiones de presupuesto en proyectos. Y los recibos, ¿no? Los recibos pues de todo lo que nosotros podamos tener o necesitar como servicio que nos facilita la gente, que el transporte, que el mototaxi, que lo que sea que vamos a necesitar ya cuando estemos en la ejecución del taller. Esto es muy complicado porque pues depende de la organización también. Nosotros podemos tener un recibo que nos lo firman, que bueno, la cédula, hasta la huella, pero si nos piden otros documentos que a veces la gente no tiene en campo, como por ejemplo la fotocopia de la cédula, que el RUT, que Cámara de Comercio y todo eso, es muy complejo también. Entonces, también el tema del presupuesto hay que saberlo manejar. Y hay como unas claves también que vamos a ver cuando veamos presupuesto para poder solucionar esas dificultades que surgen a veces en campo para legalizar los recursos. Listo, muy bien, muchas gracias, Eric. Vamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Duda? ¿Inquietud? Listo, vamos al lugar entonces. Por acá. Listo, el lugar del taller Mafe Torres. Mafe. Ya, profe. ¿Me escucha? Sí, señora. Pensé que de pronto me desconecté. No. Ahí la puede ver, profe. No, señora, no te estamos viendo. Un momento. Mm, Ay. Ahí, profe.
Ahí sí ya. Bueno, mi tema era el lugar del taller, entonces las condiciones o el ideal pues para un lugar para realizar un taller son las siguientes. La primera es disponer de un salón principal, pues preferiblemente con 2 a 5 salas pequeñas y cercanas para trabajos en grupo. Si el lugar pues no contiene o no dispone de estas salas, se pueden aprovechar espacios como jardines, corredores, antesalas, pero que sirvan para trabajar en condiciones de grupo. La segunda condición es disponer de la infraestructura técnica necesaria, es decir, tener teléfonos públicos, instalaciones eléctricas, equipos audiovisuales, acceso a Internet y etcétera. Si el lugar no ofrece algunos de estos recursos, se procura conseguirlos con anticipación o buscar alternativas. También tener cerca los alojamientos para evitar pues contratiempos en la hora, en el transporte. Otra característica es estar bien comunicado, es decir, que tener acceso fácil y económico de transporte público, a donde todos los interesados puedan llegar pues sin mayores inconvenientes. En el caso que no haya transporte público hacia el lugar, pues se debe alquilar previamente servicios de transporte que garanticen la llegada a tiempo y la seguridad tanto de los que están haciendo el taller como de los participantes. Si no existe eso ya lo dije, estar lo suficiente cerca de servicios necesarios, es decir, cerca de revelado de fotografías, fotocopiadoras, asistencia médica, etcétera. El salón que se necesita para realizar un taller. Primero, para un grupo de 15 personas se calcula un salón de unos 70 metros cuadrados. Para un grupo de 25 personas se estima que el promedio del salón sea de 150 metros cuadrados y se recomienda evitar salones alargados. Porque primero el espacio pues debe estar libre para que sea una comunicación compartida y que todos puedan participar, y además porque los salones alargados dificultan la visibilidad de lo que se está presentando. La luz apropiada, pues es imprescindible que haya ventanas que permitan la entrada de la luz natural, ya que es más saludable y agradable que la luz artificial. Se recomienda que las ventanas tengan persianas o cortinas para presentar diapositivas o videos. Y si el salón cuenta con iluminación artificial, es imprescindible verificar que funcionen todas las lámparas y que sean suficientes. Bueno, acá ya nos habla de la circulación de aire y temperatura adecuada. Entonces dice que la temperatura ideal del salón para realizar el taller es de 25 grados centígrados y lo más recomendable es que el recinto tenga ventilación de aire fresco. También es indispensable si es indispensable el uso de aire acondicionado o calefacción, se aconseja que la temperatura sea la mencionada, o sea, 25 grados centígrados. Al terminar en los recesos se recomienda ventilar el aire con aire fresco natural durante los descansos o recesos y evitar que el salón esté en medio de corrientes de aire. Para el lugar también se necesitan asientos cómodos y móviles y mesas livianas para adaptar su orden a las necesidades del taller. Entonces, se debe poner la disposición de las sillas, aquí está el gráfico, en una sola fila y en U, en cantidad suficiente para los participantes y retirar las que sobren. Debe haber suficiente espacio entre las sillas y entre los participantes hacia el tablero. Y utilizar sillas del tipo universitario para facilitar a los participantes una superficie de apoyo para que puedan tomar sus apuntes. Y para los materiales o que se vayan a utilizar solo es necesario 2 o 3 mesas, nada más. Y otros consejos, bueno, aquí dice que buenas condiciones acústicas y de aislamiento, pues que no haya ruidos e interferencias. Paredes o superficies despejadas para colgar las carteleras,
y la proximidad entre los baños, la oficina, las salas o espacios de trabajo, el comedor y el lugar donde se toma el refrigerio. Listo, profe. Bueno, Mafe, muchas gracias. Entonces, yo por acá tomé nota también como un resumen de los principales elementos que menciona Mafe, ¿no? Bueno, en torno a esto de los espacios alternativos, bueno, no, iniciamos con el tema del salón, pues que es donde tenemos que realizar el ejercicio. Procurar conocerlo antes y si no podemos, pues que de pronto podamos ver una fotografía o algo para que podamos prever el resto de elementos que hay por acá, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de mirarlo, así sea en un video, una foto previamente, o si lo conocemos antes, pues muchísimo mejor. Luego que de ese salón se desprenden muchas de las situaciones de emergencia o las urgencias que pueden surgir cuando llegamos allá y empezamos a conocer el territorio y nos damos cuenta que tiene muchas dificultades, que no hay tomas, que no hay luz, que se cayó la luz, que, bueno, qué sé yo, cualquier situación nos puede surgir en el escenario como tal ya. Los espacios alternativos para garantizar que también haya como un poco de variedad en el evento, ¿no? Hay gente que no le gusta el encierro y hay gente a la que le gusta quedarse dentro del salón. Y si hay las condiciones del clima apropiadas para poder facilitarle a la gente que se desplaza a un pasillo, que se ubique en otro salón, pues estaría perfecto, ¿sí? Siempre y cuando también le facilitemos a la gente todo el espacio para que se adapten y para que puedan realizar un buen ejercicio. Que de pronto no vayan a estar en el suelo asentando o acostándose en el suelo, ¿no? Hay que cuidar muy bien ese tratamiento que le damos a los asistentes también. Que pueda estar cercano a otros servicios, como por ejemplo, bueno, lo que mencionaba allí, ¿no? Llamadas telefónicas, no sé, comprar algo de urgencia, que no, en lo posible que no esté muy apartado, muy retirado. Claro que pues no todo el tiempo contamos con estos beneficios, ¿no? Y vamos a tener que adaptarnos, pero sin embargo, si podemos hacerlo, pues mucho mejor. Ahora que, por ejemplo, puede ser que también nos faciliten un espacio. Muchas veces las comunidades tienen sus salones comunales, otras veces nos pueden prestar un auditorio o un aula múltiple en una escuela, un colegio. Entonces, pues también aprovechar como esa oportunidad y esa apertura de la gente de decirnos, venga, le podemos facilitar este espacio. Y eso es como un aporte también de ellos, porque pues los salones generalmente están vacíos, ¿no? Y si nos los facilitan, pues muchísimo mejor. Y esas características, ¿no? El tema de la luz, por ejemplo, es algo de lo que más falla todo el tiempo, o que no llevamos una extensión, o que no tenemos un multitoma y puedo conectar o los parlantes o el videobeam o el equipo, pero no todos al tiempo, ¿no? Entonces también hay que prever mucho ese tema de la conexión a la luz eléctrica, porque pues es lo que nos va a garantizar que hagamos o que no hagamos algo, o que tengamos que buscar alguna alternativa ahí de urgencia, o que tengamos que cancelar el plan definitivamente. Entonces, también es mucho de conocer esos espacios, ¿no? Previamente, y que podamos prever eso. Lo de la luz siempre es un tema muy álgido, por lo que les digo, ¿no? Porque a veces un salón gigante, una sala, un salón comunal puede tener un solo toma de dos entradas. ¿Y yo qué hago con eso? ¿No? Si mi computador de pronto necesita estar conectado todo el tiempo o tiene esa conexión a tierra también, la de las tres patitas, la de los tres contactos, y allá solo tienen de dos, ¿sí? Entonces también esas cosas que son como tan sencillas y a veces uno diría pues que son como graciosas, pero son muy significativas. Bien, los espacios, bueno, pues que haya como el suficiente espacio también para todos, ¿no? Que no vayamos a estar apeñuscados o muy dispersos, pues también, sino que buscar como ese balance.
La iluminación y la oscuridad, esto también suele ser uno de los temas con los que uno más se enfrenta en estos contextos. Y es que si yo quiero proyectar, o sea, puede ser que el salón tiene unos ventanales tremendos y entra la super luz, pero cuando yo necesito proyectar algo en el videobeam, pues no se ve nada, ¿no? Entonces también prever esas situaciones desde antes para garantizar que pueda yo proyectar mi video o pues lo que sea que yo voy a proyectar y quiero que vean. La temperatura, vigilar pues si necesitamos aire o calefacción en ese caso, o en el caso que se necesiten. Y esto de la disposición de las sillas es muy importante también, ¿no? No todas pues van a poder ser de tipo universitario para que la gente tome sus apuntes. Sí podemos alquilar también, por eso generalmente se presupuesta el alquiler de las sillas o de mesas, ¿no? Para que la gente pueda sentar, si no disponemos de este tipo de sillas. Y que no estén muy lejanas tampoco, ¿no? Invitar siempre a la gente a ubicar las sillas de adelante. Ese también es una recomendación. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, cuando usted va a tomar una fotografía del super taller que realizó y resulta que la primera y la segunda fila están vacías, se ve horrible. Es como si no hubiera asistido la gente, es como si no les hubiera interesado. Entonces, siempre, o si iba a tomar la foto y no ubicaron no ocuparon, perdón, las sillas de adelante, es mejor retirarlas y tomar la fotografía del evento así, ¿listo? Que no salgan sillas vacías en los eventos o en las fotografías de los eventos, por favor, o si no, retirarlas o invitar desde el inicio a la gente a ocupar esas sillas. Otra alternativa es que las van ubicando en la medida en que van llegando, ¿no? Entonces, primero ponemos las dos filas vacías, pues para que la gente no busque otros lugares, se siente, ocupe las de adelante y luego en la medida que van llegando las vamos disponiendo más atrás o en las filas posteriores. Esas son como algunos complementos con respecto a estos temas del lugar del taller. Muchas gracias, Mafe. Entonces vamos al tema de los materiales que están por acá. Jason, ¿tienes micrófono? Sí, profe, sí. ¿Tienes presentación? Pues quería mostrar más bien como, no sé si los chicos conocerán, los compañeros conocerán algunos de los materiales, pero no. Sí, dale. Cualquier recurso ahorita es bienvenido. También dice Daniel, un ojo de pez también puede servir para que dé la sensación de que está más lleno, ¿no? Bueno. Listo. Bueno, el tema de los materiales o los recursos materiales es importante porque es lo que va a garantizar, digamos, una mayor comprensión dentro de la capacitación, ¿sí? Entonces, pues aquí dan las recomendaciones y pues el uso adecuado que se le debe dar a cada material y la cantidad, ¿sí? Entonces, pues los tableros indispensables, ¿cierto? Hablaba de que la exigencia de tener los tableros pues va a permitir que sea más dinámico y que sea más la parte de la visibilidad de lo que se vaya a tratar. Entonces, que para 25 personas más o menos hayan unos 15 tableros móviles, ¿sí? Aquí los caracteriza como es más o menos como van a ir, marco metálico o de plástico puede ser, con una superficie de 120 centímetros por 150. La superficie también a base de icopor, porque eso lo va a permitir que se puedan fijar las tarjetas o sí, las tarjetas a través de los alfileres. También pues se recomienda que sea siempre en una pared o en un, ya sea de madera o de ladrillo. Otro material importante son los papelógrafos, ¿sí? Que se necesitan más o menos de 5 a 10 hojas por día. El papel craft
para forrar o cubrir los tableros. Son más o menos 20 hojas por día que se deben recortarse de acuerdo con el tamaño de las medidas de los tableros o las láminas de icopor. La superficie del tablero se cubre también con la parte opaca hacia afuera y esto pues va a favorecer la obtención de buenas fotos. Los marcadores. Por lo menos pues uno por persona, sí recomendable, y si es posible pues que sean recargables. También que sea entre los colores pues que resalte más el azul y entre ellos también el rojo y el verde. Recomendación para esta parte, pues que los marcadores no sean de punta redonda, sí, porque se puede perder la legibilidad. Y bueno, entre pues los más importantes, vienen unos como secundarios, se puede decir, como son los alfileres, el pegamento, la cinta adhesiva, tijeras, engrapadoras, perforadoras, lápices, lapiceros, libretas, papel para imprimir, escarapelas para distinguir a los participantes, pila para la cámara, dulces y juguetes para las dinámicas que se tienen pues previstas. Y eso pues como en la parte de los materiales. Listo. Bien, Jason, muchas gracias. A ver, entonces, bueno, por acá tomé una nota de lo que nos presentaste. Bueno, pues esto digamos, de los tableros, pues depende, ¿no? De dónde, del lugar también y de si tenemos la capacidad técnica, operativa y presupuestal para adaptarlos, si es que los necesitamos alquilar o si el lugar los tiene, pues genial, ¿no? Pero sin embargo, pues también hay como otras alternativas, el papelógrafo también, o el mismo videobeam, incluso pues es una alternativa para la proyección si es que se nos dificulta tener el tema de los tableros. Todo también depende de cómo, pues de la metodología o la técnica que vamos a aplicar, ¿no? O el tema que vamos a abordar. Eso ustedes pues en equipo ya lo evalúan y lo definen muy bien. En cuanto a, por ejemplo, este tema de las escarapelas me parece muy importante porque, y eso se hace al principio y lo hacen casi que en todos los talleres del mundo, y es que cuando ustedes en la primera jornada realizan el ingreso o las personas están realizando el ingreso o ustedes realizan la dinámica de presentación, pues se les va asignando a cada persona una escarapela con el nombre, primero para que ustedes los identifiquen, segundo pues para que las personas también se autoidentifiquen y tercero que entre ellos se identifiquen también, ¿no? Y poder tener como mayor cercanía, digamos, referirnos a una persona ya por su nombre, de pronto no con la señora o el señor o amigo, amiga, no, sino por su nombre, entonces eso nos facilita mucho, pues, tener un poco más de proximidad con las personas. Y siempre se hace al inicio de o la jornada o los talleres o el evento. Así como cuando uno va a un congreso y le facilitan la escarapela de asistente, la misma dinámica. En cuanto a estos otros elementos, que tengamos la suficiencia para ellos, ¿no? Muchas veces algunos proyectos contemplan facilitarle a la gente eso, como un lápiz, un lapicero y una libreta chiquita para los apuntes o unas hojas o una carpeta, ¿no? U otro recurso recordatorio incluso que al final se queda como un souvenir o como un recuerdo del evento o del proceso con las personas. Entonces eso también se lo puede presupuestar o se lo puede, pues si el proyecto tiene como los recursos para eso, pues genial. Pero siempre tener también que haya, cuidar que haya mucha disponibilidad de ellos, que no nos vayan a faltar los lápices o los lapiceros o los colores o la cinta se me acabó o se me perdieron las tijeras, ¿sí? No, nada de eso. Entonces, que no vaya a ser como improvisado, sino que tengamos suficiencia de esos recursos. Igual con los marcadores.
Muy difícil con los tonos que son, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Fosforescentes. En el caso de los marcadores, muy complejo. Necesitamos es algo que permita visibilidad, ¿no? Y que resalte. Entonces, pues tenemos los colores azul. El rojo casi no tanto, pero si queremos resaltar cosas, pues sí, lo vamos a utilizar. Pero más para la escritura el negro, el azul, ¿no? Y para diferenciar uno de otro elemento, pues ya podemos utilizar otros colores, pero preferiblemente que no sean fosforescentes. Y bueno, el tema de las cámaras, las baterías también, ¿no? Con los que nosotros pues nos involucramos, estamos en mucho contacto. También es importante tenerlo como muy programado, muy organizado, también en suficiencia en cuanto, por ejemplo, a las baterías. Si el evento se va a alargar, pues que yo lleve o una batería de repuesto o que lleve el cargador, ¿cierto? Pero que también pues tenga el espacio el espacio para conectarla, porque pues de nada me sirve si no voy a poder conectarla. Y las memorias, ¿no? Las memorias, ¿cómo se llaman? Las memorias de almacenamiento, pues también suficientes, que no se me vaya a borrar el material que alcanzo a tomar, o que se bloqueó, o algo le pasó, se me mojó, bueno, en fin. Entonces, que podamos tener también como ese salvavidas allí. Y el último tema, Mafe Riascos, un día antes del taller. ¿Qué se recomienda en este momento? Deme un momentico, ya presento. ¿Ya estoy presentando? Todavía no. Todavía no. Ya. Ahí. Ahí sí, ya. Bueno, entonces estas son como las recomendaciones generales, pues desde el día antes que se realice el trabajo, ¿no? Entonces, iniciamos con no perder nunca la calma. En este caso, pues, la preparación y la organización del taller es indispensable. Por ejemplo, en pues, unas páginas más abajo de la lectura nos generan varios formatos que podemos utilizar para dar una organización satisfactoria. Entonces, debemos tener muy claro qué queremos desarrollar, cuáles son las actividades principales, quién está encargado de esas actividades y también es importante tener un plan B. Entonces, si hay una situación que se dificulta o algo que se nos salga de las manos, que tengamos pues una opción de solución o que hayamos previsto esa posible situación. Bueno, ser comunicativo, en este caso pues nos sugieren asegurarnos de que el cumplimiento de alguna tarea pues sea efectivo, entonces que se realice la llamada oportunamente, que el día anterior se tenga como claridad en que esas tareas están realizadas y que no se hagan supuestos acerca de esas cosas. O sea, si por ejemplo contratamos los desayunos con X persona, no asumir que la persona pues ya sabe a dónde llega y si la contratamos hace 5 días, que ella va a estar ahí ese día, sino el día anterior pues hacerle una llamada y confirmar todos los detalles. En esos casos pues nunca está de más como ese ejercicio de comunicación para evitar como pues errores o cosas desfavorables pues dado el momento ya de la ejecución. Bueno, otra recomendación es ser creativo. En este caso refiere en especial a los recursos, porque muchas veces pues, no vamos a tener como todo el dinero necesario para ejecutar un proyecto. Entonces, es importante ser creativos y darle solución de otra manera. Bueno, nos recuerdan en este caso también que la organización no termina cuando empieza el taller. En este caso, lo que debemos estar es muy pendientes de verificar que el plan se está llevando a cabo paso a paso. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que o sea, que no ha existido hasta ahora pues un taller o un proceso que se ejecute completamente de acuerdo al plan, o sea, en un 100% de acuerdo al plan, porque pues siempre van a haber imprevistos y cosas que se salgan de las manos.
Sin embargo, es importante que lo que logremos adaptarnos o sea, hacer las adaptaciones requeridas y también pues tener claridad en cuanto a las actividades que son indispensables. Bueno, otra de las recomendaciones que nos hacen es que la práctica hace al maestro. En este caso, pues se comenta que ninguna persona nace aprendida. Entonces, a medida que se van desarrollando cada vez más procesos, se va averiguando qué es lo que puede irse mejorando o ya se realiza como un análisis de qué salió mal la última vez para mejorarlo en la siguiente. Entonces, pues nos menciona el texto que la primera impresión o el primer día del taller es fundamental tomando en cuenta que se puede marcar como el camino que va a tomar el taller en adelante. Si son 2 o 3 días, pues de cómo hayamos desarrollado el primer día, dependerá también como el ánimo y el proceso que se vaya siguiendo los días siguientes. Por eso es muy, muy importante pues tener todo ajustado desde días anteriores a las personas, los materiales que se vayan a utilizar, los recursos, las instalaciones, bueno, todo lo que mencionamos anteriormente. Y también es importante que tengamos en cuenta, pues no dejar nada para el último, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía ahí, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, a menos de que sea indispensable. Entonces, en un ejercicio de preparación, supongamos que tengamos que entregar al otro día desayunos, pues no podemos dejarlos servidos la noche anterior, son un indispensable del día siguiente. Pero toda actividad que nosotros podamos adelantar o que podamos tener lista con anterioridad, debemos hacerlo así para evitar pues futuros inconvenientes o imprevistos en el momento de la ejecución. Listo, eso es todo. Bien, gracias, Mafe. Bueno, entonces, pues aquí en el caso del día anterior, sí, digamos, todo depende también como de esa planificación, ¿no? Me parece interesante el tema del plan B, ¿sí? Y a veces incluso plan C, porque cuando una de esas situaciones de las que vimos falla, pues nos cambia como todo el plan que teníamos trabajado, ¿no? Que teníamos pensado. Entonces, siempre llevar una alternativa contemplada, o a veces uno la piensa ahí mismo incluso, ¿sí? O sea, puede ser que cuando nos enfrentamos a la eventualidad y de alguna manera pues surgió la creatividad, la innovación y la inventiva y alcanzamos a salir a flote. Pero pues siempre también prever esas situaciones que pueden darse en el campo. La práctica también es fundamental. El primer ejercicio pues va a salir, no va a salir de pronto pues como nosotros esperábamos o queríamos, y eso va a generar un poco de frustración, pero pues no es algo que no tenga solución, ¿no? Con la práctica vamos a tener como esa capacidad de organización o de prever ciertas cosas, ¿no? Aunque eso sí también hay que tenerlo en cuenta y es que cada experiencia es diferente, cada contexto es diferente y puede que ya hayamos aprendido o tengamos el manejo muy claro de una situación y que de repente pues en otro contexto fue otra la situación que se nos presentó y bueno, pues uno está aprendiendo todo el tiempo, ¿no? También de estos ejercicios. Entonces, tener esa apertura también y esa misma paciencia con uno mismo o con el mismo equipo de trabajo. Este es entonces pues nuestro esquemita del ejercicio del día de hoy, que implicaba elementos o estudiar, abordar elementos de organización de un taller. Así que así, con esas lecturas que ustedes hicieron y con los dos temas anteriores, pues ya llevamos como una tercera parte del texto abordada más o menos. Entonces, pues es un tema como muy práctico también, ¿no? Ahí que hice. Bueno, ahí está. Yo les puedo compartir este esquema para que lo tengan más resumido posteriormente. Y nos quedaría un último tema para los compañeros y compañeras el día de mañana. Entonces, ¿quién está por aquí? A ver, ¿quién me faltó? Mafe Caicedo, Daniela, Cristian, que están aquí, ¿cierto? Y Sara, de los que están aquí. Listo. Entonces vamos a ver el tema que estaría pendiente para que ustedes también nos lo presenten mañana. De pronto yo estoy con Dani. Listo.
Permítanme un segundo. No, este no es por acá. Bueno, este es el texto que venimos realizando, ¿no? O que venimos revisando. Y el último tema de esto relacionado con los talleres y este aspecto está por acá en la página 71. Bien, entonces vimos cómo organizamos el taller hoy. Mañana vamos a ver cómo se lo ejecuta, ¿ok? Entonces, primero, esta lectura está un poquito más extensa que los fragmentos que tuvieron los compañeros de hoy. Pero bueno, igual es una lectura muy rápida y pues como muy práctica también, ¿no? Entonces, el primer tema es la ejecución del taller. ¿Quién de las compañeras lo quiere presentar? O de los compañeros que mencioné ahorita. Vendría siendo, bueno, este tema, la instalación, ¿cierto? Cómo se presentan, cómo ingreso yo, qué es lo primero que digo. Bueno, eso. Hasta aquí. Hasta este esquema. Aquí están los roles. Bueno, ya más o menos hablamos de ese tema. Aquí ya es como una puesta en escena ya en el caso hipotético de estar en acción en el taller. ¿Quién presenta ese primer ejercicio o ese primer tema? O lo asigno yo, pues. A ver. ¿Yo asigno? Listo, bueno. Yo les asigno entonces. A ver, el primer tema entonces lo presentaría Mafe Caicedo, ¿listo? Vamos a ver. Ok. Aquí nos plantean un tema de si es un evento que pues se va a replicar posteriormente, ¿no? O que tengamos pues varias jornadas, varios días. Entonces es el tema del transcurso de los días, cómo nos organizamos con respecto a esos momentos y el cierre del taller. Hasta aquí, hasta el 6.4 porque este es otro tema. Entonces, en el transcurso de los días estaría Daniela. Listo, la documentación del taller. Este es un punto importantísimo porque nos permite saber qué viene después y esto les sirve a ustedes para su trabajo de investigación también. ¿Por qué? Porque ustedes aplican metodologías o bueno, unas técnicas, perdón, dentro de la investigación. Igual va a ser pues cuando ejecuten su proyecto de comunicación, pero todos los ejercicios van a necesitar una documentación, como una sistematización. Entonces, este tema pues les sirve muchísimo para eso. Este es un poquito más largo. Es un poquito más extenso, pero igual pues digamos que tiene como unos temas muy prácticos. Hasta aquí. Hasta la página 82 es el tema de la documentación del taller. Y en este caso, el afortunado es Cristian. Listo, profe. Vale, y nos faltaría entonces de los presentes, Sara. Sí. A Sara le asignaríamos el último tema, que sería el equipo de capacitación. ¿Vale? Este viene, bueno, el desempeño del equipo. Hasta aquí. Déjame ver, 87, sí, este es otro tema. Este del guión es otro tema, entonces va hasta aquí, hasta el desempeño del equipo de capacitación, los roles, la composición del equipo,
desde aquí. ¿Listo? Entonces tienen estos minuticos de este espacio de clase para que puedan revisar esas lecturas. Y mañana hacemos el mismo ejercicio que hoy. Bueno. ¿Alguna pregunta? Listo, profe. Sí, tenemos un Classroom. Claro que sí, tú no estás ahí. A ver, permíteme un segundo, revisemos. Sí, ahí he venido publicando, ¿no? Las sesiones, ¿todos están? ¿Alguien falta? A ver, veamos quiénes están. Les voy a proyectar. Es este, mira. Melissa. Te voy a copiar, te voy a agregar primero, más bien. Oh, ¿verdad que no estabas? Listo. ¿Los demás todos y todas están? Creo que sí, ¿no? Doce. A ver, mi lista dice que son 13. Me falta alguien. ¿Quién será? Profe, creo que falta Miguel. Ah, es que Miguel no mira esta clase. Oh, no sé. Sí, No. sí está. Sí, míralo, sí está. Daniel, ¿sí está? Sí. Bueno, ahora reviso quién me falta y le agrego. Profe, Sí. sino que se nos cortó un poquito en una parte, era para ver si dentro de la lectura toca hacer una presentación así como alguno de los compañeros, como para facilitar. Pues si tú gustas, sí, es libre. Puede ser conversado o con algún recurso de apoyo. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Como se te facilite. Bueno, ¿alguna pregunta que les pareció el tema de hoy? ¿Práctico o no tan práctico? Muy práctico, profe. Necesario. Bueno, el de mañana también es un tema complementario, pues con ese cerramos como toda esta fase de lo de los talleres. Vendría como una revisión de unos casos, pues que también es como importante revisar. Y después vendrían las metodologías. ¿Listo? A finales de este mes. Entonces ahí tendremos como otro espacio para trabajo, digamos, ¿cómo se llamaría ese trabajo? Pues como un trabajo más específico sobre las metodologías, conocerlas un poco más a profundidad y tratar de aplicarlas en la medida de las posibilidades en este escenario remoto. Y así pues vamos trabajando en este curso. Bueno, chicos y chicas, entonces, esto sería todo por hoy. Les agradezco mucho su atención, su participación, su compromiso. Que tengan feliz resto de tarde y nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Bueno, feliz Chao, para profe. todos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Chao. Profe,